Y por favor, si me pueden acompañar en el Evangelio de San Lucas, vamos a leer ahí en el capítulo 22, en el capítulo 12, versículo 22, vamos a leer ahí una palabra. Y dice lo siguiente, ¿ok? Luego dirigiéndose a sus discípulos dijo: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. A ver, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir. Pues la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre Celestial le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posiciones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo, ni ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Padre, te agradecemos en esta tarde, papá. Bendice, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente, bendecimos tu nombre, querido Padre. Bendecimos tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia, Señor. Espíritu Santo, siempre necesitamos de tu ayuda, papá, porque dice tu palabra que sin ti nada podemos hacer, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, solicitamos en la tarde de hoy tu asistencia para poder, Señor, ministrar tu palabra. Declaramos que toda voz contraria a tu reino se silencia en el nombre de Jesús, Señor. Y querido Padre, que tu voz, Señor, es, Señor Jesucristo, la que se hace fuerte en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos al versículo 22, ok. La Biblia dice entonces que el Señor, dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, porque, claro, una de las cosas que había acontecido es que si nosotros vamos a unos versículos más atrás, un hombre se había acercado al Señor y le había dicho, maestro, dice, dile a mi hermano que parta la herencia, ¿no? La Biblia dice que el Señor estaba enseñando, porque es una de las costumbres que el Señor tenía, enseñar, ¿ok? Y quiero decirles algo, cada vez que nosotros enseñamos, más aprendemos los que enseñamos, ¿ok? Por eso, enséñale a alguien lo que tú vas aprendiendo. La Biblia dice, den de gracia lo que de gracia recibieron. ¿A cuántos les enseñaste o a cuántos les hablaste de tu fe en esta semana? ¿Qué pasó? Bueno, comprendo que las personas que recién están empezando en el Evangelio, es normal, ¿ok? Que se está empezando, ¿verdad? Tú a un bebé no le puedes exigir mucho, al revés, a los bebés tienes que cuidarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? Los bebés necesitan de alguien que los cuide. Y en Panalemiel, por ejemplo, hay personas que llegan nuevas, hay personas que recién están naciendo de nuevo. Y quiero decirles que la fe es igual que ese crecimiento, ¿ok?, que va a tener un bebé. Porque la Biblia dice que hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, vamos a empezar a crecer de nuevo. Entonces, ¿de cuántos bebés te estás encargando? ¡Qué silencio!
hay personas que se están encargando. ¿Por qué? Hay personas que están tomando ese peso y esa responsabilidad porque están comprendiendo lo que significa el Evangelio. Hay personas que todavía son bebés y pues bueno, todavía pues necesitan ese cuidado. Es normal, ¿ok? Cada uno está, vamos a decirlo así, en una etapa. Unos tienen más años en el Señor, esa es la palabra. Otros recién están conociendo de la fe, ¿ok? Y bueno, el que a lo mejor tú te preocupes por alguien, vamos a decirlo así, esto es más para los ministros, ¿verdad? Para los que llevan ya más tiempo. Entonces dice la Biblia que el Señor estaba enseñando y de repente empezaba a llegar la gente, porque a la gente le gustaba escuchar a Jesús. Dice que se acercaban para escuchar el mensaje de Dios. Y las personas quieren escuchar pues palabra de Dios, no quieren escuchar palabras humanas. Yo cuando me pongo una predicación o cuando voy a la reunión de los pastores, pues voy a escuchar un mensaje de Dios, ¿verdad? Es así, porque los mensajes de Dios son los que han cambiado mi vida. Y los mensajes de Dios son los que cambian la vida de las personas. Y por eso que Panal M se convierta en un instrumento en las manos de Dios para que más personas le conozcan, ¿verdad? Amén. Entonces, dice la Biblia lo siguiente, que el Señor empezó a enseñar y de repente un hombre llegó y le interrumpió y le dijo: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor dice, hombre, dice, ¿quién me ha puesto a mí por juez de ese tipo de cosas? Y entonces empieza el Señor a decir lo siguiente. Dice, cuídense, porque la vida de ustedes no consiste en, vamos a decirlo así, en las cosas materiales. A ver si me das, por ejemplo, el versículo 13 es, a ver. 12, 13, mira qué dice ahí. Ah, sí, es verdad. Entonces dice la Biblia que se acercó este hombre, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que empezó este hombre a... No, vale, sí, vamos a leerlo. Dice, entonces alguien exclamó: maestro, por favor, dile a mi hermano que divida, que dice, la herencia, dice, de nuestro padre conmigo. Y Jesús le respondió: amigo, dice, ¿quién me puso a mí por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado de toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienen, ¿ok? Entonces ahí empieza a contarles una historia de un hombre rico que empezó a almacenar y vio que sus cosechas empezaban a producir mucho y dijo: voy a almacenar más y voy a ahorrar más. Y dijo el hombre: cuando ya tenga lo suficiente me jubilo y voy a disfrutar de todo lo que he ahorrado, dice esta parábola. Entonces, cuando este hombre termina de ahorrar, o vamos a decirlo así, de llenar aquellos graneros que apartó para ahorrar toda su cosecha, dice la Biblia que le salió una voz del cielo, porque dice: ya está, ya tengo suficiente para vivir, para disfrutar de los placeres, me jubilo joven, dijo este hombre, ¿verdad? Y una voz del cielo salió y le dijo: necio, dice, hoy vienen por tu alma. ¿Y quién va ahora a aprovecharse de todo el trabajo que tú hiciste? Así será, dice la Biblia, a todos aquellos que no son ricos. Y me gusta la versión mira, así dice: así es el que almacena riquezas terrenales, dice, pero no es rico, ¿qué dice? En su relación con Dios. Me gusta esta traducción porque en otras partes lo traducen de una forma diferente. Pero dice, mira, vamos a ver qué dice. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Porque la riqueza compite con nuestra relación con nuestro papá. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿ok? Que el que se centra, dice, en hacer tesoros en esta tierra, al final, dice Eclesiastés, no los va a disfrutar, dice, los disfrutan otros. Dice, más sin embargo, al que a Dios agrada le da, dice, el gozo, le da la alegría para que disfrute del fruto de su trabajo.
Pero me gusta lo que dice aquí, en su relación, dice, pero que no es rico en su relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? Estamos avanzando en esa riqueza. Estamos avanzando en tener una relación rica con Él. Abundante, que es lo que esta palabra también significa. Tener una relación con Dios abundante o rica. Porque el día de ayer me encontraba con una mujer. Entonces le digo, ¿puedo orar por ti? Y me dice, sí, dice, las oraciones nunca vienen mal, ¿verdad? Bueno, empezamos a hablar y le digo, acércate a la casa de Dios, acércate a la iglesia. La verdad es que a mí no me gusta mucho decir a la gente que venga a la iglesia. Si así les digo, pero, oye, Jesús no robaba a la gente, ¿ok? ¿Verdad? El Señor no robaba a la gente. ¿Alguien te robó a ti? A mí nadie me robó. A mí el Señor vino, me salvó y yo ya iba voluntariamente, llegaba a la casa de Dios porque yo necesitaba de Él, ¿verdad? Y aparte que, vamos a decirlo así, no es Él el que se va a perder, sino yo me iba a perder. Yo me iba para el infierno. Y cuando yo comprendí eso, dije, no, entonces yo voy a ser agradecido. Uno empieza a ser agradecido cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Entonces me encontré con esta mujer y le digo, acércate un día. Y dice, ay, es que el trabajo, el tiempo. Le digo, ¿sabes? Le digo, para todo tenemos tiempo. Pero no tenemos un poquito de tiempo para Dios. Y sabes, Dios está llamándote continuamente. Mira, y me decía, ¿no?, que un familiar le estaba igual compartiendo y que, bueno, que tenía problemas, dificultades, problemas de salud. Digo, mira, todos ese tipo de problemas es Dios tocando tu puerta y diciéndote hello. Si sigues así, vas a seguir con lo mismo. Le digo, para todo tenemos tiempo, pero no tenemos un poco de tiempo para Dios. Entonces, poco a poco, claro, este es paso a paso en el que uno va, vamos a decirlo así, desarrollándose en la fe, desarrollando su relación con el Señor, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que el Señor, versículo 22, empieza a decirles, ¿no? Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida diaria, ¿ok? Dice la palabra que había mucha gente, pero luego después Él se apartó ¿a qué? A los discípulos. A ver, ¿cuántos de aquí son discípulos de Jesucristo? ¿Hay algún discípulo de Jesucristo en este lugar? Porque hay discípulos de Jesús, hay gente que le gusta escuchar la palabra, y hay gente que le gusta escuchar a Jesús por curiosidad, ¿verdad? Por eso es que el Señor, una de las cosas que les decía es, ustedes dicen que creen en Dios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes dicen con su boca, pero por dentro, dice, yo les conozco, dice el Señor. Y a veces llegamos a la iglesia, a la casa de Dios, yo les conozco por fuera. Gracias a Dios que no les conozco por dentro. Pero Dios nos conoce por dentro. Dice que Él escudriña mente y escudriña corazón. Y sabe lo que nosotros estamos pensando. Sabe lo que tú estás pensando el día ahora mismo, que estás atenta a la palabra o no estás atenta, estás pensando en el problema, estás pensando en el trabajo, estás pensando en el frío que está haciendo afuera, no sé, Él sabe lo que estás pensando. ¿Sabe si estamos centrados o no estamos centrados? ¿Estamos centrados en esta tarde? Yo confío que sí, ¿ok? Entonces, venían las multitudes, pero Él, una de las cosas que hacía era, se apartaba a los discípulos y les empezaba a enseñar las parábolas, les empezaba a explicar. Porque tú con todos no puedes hablar, con toda la gente tú no puedes hablar de cierto tipo de temas. Yo, por ejemplo, haya personas a las cuales simplemente no puedo compartirles o hablarles así como les estoy hablando a ustedes, porque no me entienden o no me comprenderían. Entonces el Señor se tomaba a sus discípulos y se los apartaba a un lugar, porque tú no puedes hablar con las personas de todo.
Me está comprendiendo, ¿verdad? Tú con unas personas hablas una cosa y con otras personas hablas otra cosa. Entonces, era una de las cosas que el Señor hacía. Se apartaba a sus discípulos para enseñarles, dice, a ustedes les es manifestado conocer los secretos, dice, los códigos del reino de los cielos, para que su vida cambie, para que ustedes pasen a vivir una vida de fe, de esperanza, de bendición, para que ustedes tengan una vida y tengan una vida en abundancia. ¿Pero a quiénes? ¿Al mundo? No. ¿A la gente que llevaba solamente de curiosidad? No. A los que son verdaderamente discípulos. Pero entre los discípulos había uno que se llamaba Judas. Y este Judas no valoró toda la enseñanza de esos 3 años y medio que el Señor, vamos a decirlo así, le dio. Entonces, dice que le dijo, que se apartó a sus discípulos y les dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o lo suficiente de ropa para vestirse. Y claro, una de las cosas que van a ahogar nuestra fe es la preocupación. Aquí habla de la preocupación, ¿ok? ¿Cuántos hemos estado preocupados esta semana? ¿Cuánto te preocupaste el día de hoy? Ahora, yo creo que no es malo preocuparse. Uno tiene que ser equilibrado, ¿verdad?, en los sentimientos. Pero no podemos dejar que la preocupación gobierne nuestra vida. La preocupación también da paso a que al miedo, ¿verdad? Como que la preocupación y el miedo van ¿qué? De la mano. Y todos los que estamos aquí tenemos miedo a algo. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? A quedarme sin trabajo. Job dice lo siguiente: el miedo que yo tenía, eso me vino. Pastor, tengo miedo al número 13, no puedo ver el número 13. Hay personas que no saben ni en qué día vive. No puedo ver al número 13 o el gato negro. ¿A qué tienes miedo? Tengo miedo a que se muera mi hijo, mi hija. Tengo miedo a que me deje mi esposo, que me deje el novio. ¿A qué tienes miedo? Tengo miedo a quedarme sin trabajo. Bienvenido, siéntate, un poquito más adelante. Tengo miedo ¿a qué tienes miedo? A quedarme sin dinero. A veces es normal los miedos, ¿ok? Que tú tengas miedo a veces. Porque a ver, Dios nos ha puesto miedo. Vamos a decirlo así. El miedo es como una advertencia, ¿verdad? A ver, ¿cómo les explico? A ver. Hay un tipo de miedo que es aceptable. Porque el miedo, vamos a decirlo así, preserva nuestra vida. Esa es la palabra. Preserva nuestra vida. ¿Ok? Pero vamos también a decirlo así. El miedo y la fe no van de la mano. Lo contrario de la fe es el miedo, ¿ok? Pedro empezó a hundirse porque tenía miedo. A lo mejor tienes miedo a enfermarte, ¿verdad? Que es una de las cosas que el diablo, según va pasando la edad, va a venir a hablarte y decirte: ya estás enfermo, ya estás viejo, los achaques, a lo mejor te falla el corazón, te va a dar cáncer. Reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. El Señor ganó sanidad para mí. Y uno tiene que estar batallando continuamente con ese tipo de pensamientos. Todos los de aquí tenemos miedo a algo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me daba miedo, voy a abrirles mi corazón. Una de las cosas que me daba miedo es ver a Diego, ver a Chiqui comer uvas. Porque hace años atrás, el 31, ¿verdad? El 31 de diciembre, ¿qué tradición hay aquí? Comerse las uvas, ¿verdad?
Por cierto que aquí estaremos en año nuevo, el 31 vamos a estar aquí. Vamos a consagrar el año 2023 para el Señor, que Él tome control del año 2023, porque si las primicias son santas, el resto de la masa también, ¿ok? O sea, yo le doy el primer tiempo del año 2023 y dice la Biblia que Él se va a encargar del resto del año. Ahora, esto no significa que yo digo, ya está, ¿verdad? Como un hermano que decía, yo me bauticé, decía el hermano, y yo pensaba que ya se terminaba todo, se terminaba tentación, estaba deseoso por bautizarse el hermano, y una vez que se bautizó, salió y dijo, ya, se acabó la tentación, se acabó las pruebas, ya todo va a ir bien. No, nada. No, esto es una batalla, esto es una guerra. Por eso es que el Señor dice, el Señor que de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú cuando empiezas a conocer a Jesús, te empiezas a dar cuenta de los poderes diabólicos. Te empiezas a dar cuenta que existe Satanás y sus demonios. Y que está Dios y sus ángeles. Y que el enemigo hará todo lo posible para frenarte en tu fe. Para detenerte, que tú no avances, que tú no crezcas. Mira, el diablo, Dios dio una orden y le dijo a Ciro, por favor, le habló a Ciro, rey de Persia, y le dijo, quiero que le des la orden a los judíos que vayan a Jerusalén y me edifiquen el templo. Y entonces Ciro mandó el edicto y dijo, vayan a Jerusalén y levanten el templo de Dios porque Él me ha dado esta orden. Y fueron y empezaron a construir el templo de Dios, pero se levantó el enemigo. Y se levantó el enemigo y frenó la construcción. Libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando nos habla de la edificación del templo y de la edificación de la muralla. Y la Biblia dice que estuvo aproximadamente 15 años para dar la construcción del templo. Entonces, la Biblia dice que el día de hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios quiere edificar nuestro templo. Ahora, queremos empezar a edificar nuestro templo y el enemigo se va a levantar ¿a qué? A frenar la construcción de ¿qué? De ese templo que Dios quiere levantar en nosotros. Y si Él fue capaz de frenar 15 años el templo en Jerusalén, la Biblia nos dice que toda la Escritura fue dejada para enseñarnos, para mostrarnos cómo nosotros batallar en la fe. Entonces, si el templo de Dios fue frenado 15 años, el enemigo también va a hacer todo lo posible para que tú no edifiques el templo. Ese templo que dice la Biblia que ahora nosotros somos el templo de Dios. Dice que el que destruye su templo, Dios le va a destruir. Por eso, cuida tu templo. Y una de las cosas que la Biblia más advierte es la fornicación. Dice, porque todo pecado está afuera. Pero dice que el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. ¿Ok? Entonces, cuando tú conoces a Jesús, te empiezas a dar cuenta de esos poderes de las tinieblas. El día de ayer llegaba un kebab y cuando salía estaba ahí un pakistaní, Unai se llama. Y cuando me despedía de él, le pagué, ¿verdad? Me dijo, ¿cuánto es? 17 euros. Digo, uy, qué bien. Hoy me salió económica la comida. Y entonces saqué 5 euros y le digo, toma, esto es para ti. Dice, gracias. Y tú te das cuenta cuando una persona está receptiva. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Unai. Y entonces me extendió la mano, le extendí la mano y le di la mano. Y dice, nunca te he visto por este kebab. Y le digo, sí, es que la última vez que vine a este kebab, todavía estaba en el mundial. Todavía vivía lejos de Dios. Pero sí he venido aquí alguna vez. No le dije eso, ¿ok? Pero le dije, sí he venido alguna vez. Pero la última vez que había llegado a ese kebab era cuando vivía en el mundo. Y le digo, Unai, ¿me permites hacer una oración por ti? Y me dice, sí. Y entonces empecé a orar y al lado estaba el otro pakistaní mirando. Entonces le bendije al hombre y salí. Y de repente empecé a sentir la presión diabólica. Cómo el diablo se levantó, porque estamos verdaderamente en una batalla. Él no quiere que las personas conozcan al Señor.
Entonces, una de las cosas que debemos de darnos cuenta es la batalla que el día de hoy estamos enfrentando. Que no es una batalla, dice la Biblia, carnal, sino es una batalla en el espíritu, ¿ok? Y dice la Biblia que Josué todo lo tomó por guerra, todo va a ser tomado por guerra, todo va a ser tomado en oración. Me gustó la siguiente frase, decía, mis mejores batallas fueron ganadas de rodillas. ¿Quieres que algo cambie? Ora. ¿Quieres que algo cambie? Lee la Biblia, te llenas de fe. ¿Quieres que tu vida cambie? Aliméntate en la palabra, empieza a conocer a Dios, porque si no, tu vida va a ser igual. Si uno sigue viviendo lejos, si yo hubiese estado lejos de Dios, seguiría viviendo en la maldición, en el pecado, a lo mejor me hubiese muerto con la vida que llevaba. Porque a veces yo llevaba borracho, llevaba conduciendo. Imagínate la gracia y la protección de Dios sobre mi vida. Y yo no sé ni cómo llegué a la casa vivo, pero Dios tenía un plan conmigo y Dios tiene un plan contigo. Amén. Y los discípulos le preguntaban al Señor y le decían, maestro, dice, les cayó la torre de Siloé a esos hombres. Esos hombres eran más pecadores que los otros. Y Jesús dice, no, había más gente más mala que ellos. Dice, así les va a acontecer si no se arrepienten. Porque lejos de Él, en otras palabras nos estaba diciendo, está la gente desprotegida. El mal puede llegar y chao, nos vamos para la otra vida. Y como nos compartían el domingo, estamos preparados para ir a la eternidad, encontrarnos con Dios. ¿Qué pasa si el día de hoy partimos para la eternidad? ¿Estamos preparados para encontrarnos con Jesús? Dios quiera que todos estemos preparados, ¿ok? Y claro, cuando yo recibo a Jesús, ahora yo me apunto. Y claro, la salvación es por gracia, pero yo tengo que empezar a caminar en Él. Por eso dice, yo soy el camino. Es como si llegamos y yo me apunto a hacer medicina, o me apunto a hacer la carrera que tú me digas. Me apunté, pero nunca más volví a la universidad. Luego cuando ya entré en los graduados, te vas a presentar y vas a decir, yo también me apunté. No, pero no pasaste las pruebas. Tienes que haber pasado primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, y ya tienes el título. Y así dice la Biblia en Mateo capítulo 25 que ocurrirá. Muchos, dice, me dirán, Señor, Señor. Pero ¿cuántos fueron pasando los años, fueron pasando las pruebas, los exámenes? Porque en la fe, quiero decirles algo, dice la Biblia, la fe es probada. La fe es probada. Entonces, dice la palabra, no se preocupen, dice, por su vida, dice. Porque una de las cosas que nos roba la bendición es la preocupación. Y les estaba contando y les decía, uno de los miedos que tenía era ver a Dieguito, a Chiqui, a Diego Israel se llama, ¿ok? A Diego Israel, comer las uvas. Porque hace años atrás escuché en una noticia que justo el 31, celebrando las uvas, ¿verdad? Aquí comen las 12 uvas. Empiezan a comer las uvas. Imagínate, están comiendo las uvas y a ti te pasaba igual que a mí, ¿verdad? Estábamos ahí comiendo las uvas. ¿Y qué se come, por ejemplo? En Colombia, ¿qué se come? ¿Se comen uvas también en Colombia? ¿En Perú qué se come? ¿Qué hacen en el paso de año en Perú? ¿Uvas comen en Perú? En Honduras, ¿cómo hacen el fin de año? ¿También comen uvas o no comen uvas? Bueno, y entonces empiezas a comerte las uvas, ¿no? Empiezan ahí en la televisión, todos ahí con el champán, con las uvas. Y empiezas ahí a comerte las uvas. Y pide un deseo por cada uva. ¿A quién le pedimos el deseo? Al aire. A la uva. Al presentador de la tele. Que me vaya bien. Que este año adelgace. Que este año encuentre a mi media naranja. Que este año consiga mi casa. Mi vehículo, no sé. ¿Cuántos han comido las uvas? Aquí solamente yo he comido las uvas. ¿Y a quién pedías el deseo? Y ahí en la noche vieja, ahí el calzoncillo rojo, ¿verdad? El calzoncillo rojo que tengo que pasar al año. el calzoncillo rojo, el de tigre, tengo que pasar al año bien, bendecido. Y eso son mentiras del diablo. Es así. Son mentiras del diablo. El único que bendice es Dios. El único que bendice, Jesucristo.
Ahora, por eso el 31 vamos a estar aquí consagrándole el año al Señor. Entonces escuché la siguiente noticia, que un niño en esa celebración, un niño de 5 años, entre 5 y 7 años, comiendo las uvas, se le mete una uva y se asfixió. Imagínate, esa familia pasó al siguiente año y pasó con su niño muerto. Imagínate qué tremenda noticia, ¿verdad? Simplemente porque a veces uno desconoce, ¿verdad? Desconoce de la importancia que tiene conocer a Jesucristo. Entonces, yo escuché esa noticia y mira cómo las noticias son capaces de infundirte miedo. ¿Qué pasó desde entonces? Cada vez que veía uvas, ¿qué me ocurría? ¿O qué me ocurre? ¿Me acuerdo de quién? Del niño que se murió. Entonces, cuando traían uvas a casa, empezaba yo a cortarlas por la mitad. Digo que coma, porque a mi hijo una de las cosas que le gusta son las uvas. Mejor le digo, mejor cómete las pasas, hijo. Las pasas son uvas secas, ¿verdad? Son más pequeñitas. Mejor que también le gusta, pero cuando ve uvas, él quiere comer uvas. Y claro, pero yo no siempre estoy ahí. Y a veces llego y lo encuentro comiendo uvas. Pero el otro día, una de las cosas que me ocurrió es que yo dije, ¿por qué tengo que tener miedo? No tengo que tener miedo a esto, porque yo no soy... Dice la Biblia que el impío que tenga miedo, que el mal le va a alcanzar. Lo que teme el impío, eso le va a venir. Sin embargo, dice que a los hijos de Dios no les sobrevendrá ningún mal. Y si algún mal viene, dice que obrará para bien y para bendición. Entonces le di las uvas enteras y le digo, ¿sabes qué? Digo, antes de que coma las uvas, ora. ¿Y saben qué? Me vino una paz al corazón. Y oró como... A veces los niños, tú dices al niño, ora y tú te compras una grabadora, la grabas y la grabadora ora mejor que tus hijos. Jesús, gracias por la comida, amén. Hijo, yo le digo a mi niño, pero ora de corazón. Digo así superficialmente, ¿no? Y Alba es de corazón, amén. Dale las gracias a Dios del fondo de tu corazón, porque así superficialmente, pues imagínate, si vienen y te dan las gracias superficialmente, yo me pongo en la situación de Dios, digo, a Dios no le gusta, pero bueno, comprende que son niños. Bueno, yo que soy más mayor, el que tiene que poner empeño, ¿verdad? Tú que eres más mayor, cuando des las gracias, Señor, de todo, gracias que va a servir estos alimentos. Ayer que estaba en el kebab, digo, Señor, gracias, y veía una mezquita ahí, digo, Dios santo, ¿dónde hay? Señor, santifica estos alimentos, reprendo al diablo. Y dice la Biblia que si comieren cosas mortíferas, no les va a tocar nada. Amén, vamos a servirnos los alimentos, ¿verdad? No por nada, simplemente porque, como les digo, hay una batalla y el enemigo quiere venir a meterte miedo. Quiere infundirte temor, ¿ok? Entonces, no porque el sitio era malo, porque... Bueno, la cosa es que el enemigo quiere llenarte de miedo. ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Cuál es el miedo que tienes? Dice, entonces aquí, les digo que no se preocupen. Dice, no se preocupen. Y dice Pablo, si ustedes están preocupados, oren a Dios. ¿Cuál es la preocupación que tú tienes? Dice Pablo, ponlo delante de Él. Dice que Él guarda nuestro corazón y nuestra mente en completa paz. Entonces, una de las cosas que nos roba o que quiere sacarnos de la fe es la preocupación y el afán. Me llama la atención, por ejemplo, en la historia de Marta, ¿ok? Estaban Marta y María, y la Biblia dice que Marta estaba muy preocupada y muy distraída por servir y por tener contenta a la gente. Sin embargo, María estaba a los pies de Jesús y Marta le va a decir al Señor lo siguiente: Señor, ¿no tienes cuidado? Dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor dice: Marta, Marta, dice, distraída estás con muchas cosas. Hay cosas que te distraen. ¿Qué cosas nos están distrayendo del Señor? ¿Qué cosas nos están alejando de esa relación con Él? El móvil puede ser.
No sé qué es lo que te pueda estar distrayendo, pero la preocupación es una de las cosas que nos distrae sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la preocupación, una de las cosas que ocurre, porque la misma palabra dice, ¿no? Preocuparte, ocuparte de algo que ni siquiera ocurrió. Que no voy a llegar a fin de mes, pero tú no sabes qué va a ocurrir a final de mes. La Biblia dice entonces, mira, dice, por eso les digo, no se preocupen, dice, por la vida diaria, porque dice el Señor, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Cada día, dice en otro de los evangelios, tiene su propio mal. Hay días que nos va bien, hay otros días que no nos va tan bien. Bueno, Dios sabe, ¿ok? Porque es un proceso, la vida es así, hay días que te van, ¿cómo te fue el día de hoy? A lo mejor el día de hoy no te fue tan bien. O me dices, el día de hoy fue perfecto, para ahí pasó, por eso llegué aquí animado, con fe, porque hoy me fue bien. Y los días que no te va bien, uno se desanima y dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a predicar? Imagínense yo los días que he llegado y que el día no ha ido bien y me ha tocado a mí pararme aquí a compartir la palabra. Comprendo que hay días que no son buenos y otros días que sí lo son. Pero por lo general cuando el día que me toca compartir la palabra, hay una presión diabólica y satánica. Pero bueno, ya uno aprende a lidiar con la presión, porque es una de las cosas, ¿ok? Por ejemplo, los diamantes salen del carbón. Vamos a decirlo así, antes de ser diamante fueron carbón. Estaban negros. Pero estos carbones fueron sometidos a presión, fueron sometidos a golpe. Y esa presión y esos golpes les llevó ¿a qué? A ser diamante. ¿Tú has sido sometido a presión y a golpes? Pues el Señor te está llevando a que tú seas un diamante. Así que tranquilo, la presión, los golpes te van a llevar a que tú que seas un diamante. Ahora, tú eres un diamante precioso, ¿ok? Mira, tú eres precioso para los ojos de Dios. Sí, el día de hoy a lo mejor hemos llegado aquí, nos toca servir, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Servir a gente, unos están trabajando en una cosa, otros están trabajando en otra cosa. ¿Sabes? El Hijo de Dios, Él, dice la Biblia, que lavó los pies a los discípulos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvan, sino a servir. Y Él se humilló y empezó a hacer un trabajo de esclavos. Imagínate, el mismo Dios, siendo Dios, dice la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, para que reviente el diablo. Dice, Él sabiendo quién era, tú tienes que saber quién eres. Tomó un lebrillo, una toalla y se empezó a lavarle los pies a los discípulos. Era un trabajo que lo hacían los esclavos. Y el mismo Dios, encarnado en la persona de Jesucristo, se arrodilló y empezó a hacer un trabajo de esclavo. Y por eso cuando llega a donde Pedro, Pedro dice, no, Señor, porque Pedro sabía quién era Él. A Pedro se le había abierto los ojos y el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el mismo Dios, me va a lavar a mí los... No, dice, yo tengo, Pedro, era como diciendo, yo, Señor, tengo que lavarte los pies. Y el Señor dice, no, yo lo voy a hacer porque tú no entiendes ahora lo que yo estoy haciendo. Y aunque el día de hoy estemos haciendo un trabajo de esclavos, eso no significa que tú eres menos que tu jefe, o que un europeo, o que alguien de raza blanca. No, tú tienes que pararte. Dios te hizo así como eres, morenito, y por eso no eres menos. A veces yo voy así. A ver, tú tienes que subir tu autoestima. Una de las cosas que a los latinos les pasa es que tienen la autoestima baja, o los extranjeros tienen la autoestima baja.
No, tú tienes que levantar tu autoestima. Tú eres un hijo de Dios. Yo a veces voy en el centro comercial o estoy así, me quedan mirando, como que me quedé, y yo sonrío y también yo levanto el pecho, levanto hombros, sonrío, si puedo saludo. ¿Qué pasa? Dios está conmigo. No porque yo sea más, sino porque el Hijo de Dios habita en mí. Pero antes, ¿qué pasaba? Cuando no tenía a Jesús, eres una persona complejada, es una persona que te crees inferior a los demás, sobre todo los latinos. Por eso es que el Señor viene y el Señor está arrasando en Latinoamérica, en Centroamérica. Pero dice, a estos los voy a levantar y me voy a glorificar en ellos. Y en África. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando estaba lejos de Dios, ¿cómo vas? Así, agachado, escondido, te ven, no mira los ojos, que ni te vean, ¿verdad? No, que yo soy extranjero, soy moreno, soy negrito, No, yo soy menos. No te creas menos que nadie. Que el diablo se crea menos. Los que no tienen a Dios que se crean menos. Tú no, tú tienes que levantar tu autoestima. ¿Qué pasa? Aquí estoy, tal como soy. Ahora, claro que sí, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Es que no me entienden, pastor. A mí tampoco a veces me entienden, no importa, tú háblales. El problema es si no te entienden. Ok, tú tienes que levantar tu autoestima. No te creas menos que la gente que... Mira, Jesús estaba haciendo un trabajo de siervos, de siervo, de esclavo. Y aunque estés haciendo el trabajo que estés haciendo, no te creas menos. Porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te llevará a lo mucho. Pero sé fiel en lo poco. Sobre todo, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, porque si eres fiel a Él, entonces ya el resto de las cosas vendrán fáciles. Pero si no soy fiel, que una de las cosas, ¿ok? Que el Señor dijo, yo soy el camino, tengo que andar por ese camino. Yo soy la verdad, entonces voy a vivir en verdad. Las personas que mienten. Yo quiero decirles algo a las personas que mienten. Tú le mientes a alguien. ¿Sabes quién queda mal? Quedas mal tú. Por eso es más fácil decir la verdad que mentir. Uno piensa que mintiendo ya engañó. María dice, antes se coge un mentiroso que a alguien cojo o alguien con las patitas cortas. No se gana, dice, yo soy la verdad. No se gana nada con la mentira. Nada uno gana con la mentira. Al revés, ¿sabes qué gana? Que la gente te vea, no te tenga confianza y diga, este es un mentiroso. No le puedo confiar porque miente. ¿Quién queda mal? Quedas mal tú. Por eso, siempre que esté en tu posibilidad, vamos a hablar la verdad. Porque cuando tú hablas la verdad, entonces Dios te da ¿qué? Autoridad. Ok, comprendo que eso también es un trabajo que Dios va haciendo poco a poco en nosotros. Poco a poco Él va trabajando en nuestro carácter. Nos va enseñando a que no seamos mentirosos, que digamos la verdad. Porque el que dice la verdad gana. El que miente tiene todas las de perder. ¿Quieres perder? Queremos perder. ¿Quieres perder? No quieres perder, ¿verdad? Pues entonces vamos a ser sinceros, vamos a ser transparentes, vamos a decir la verdad. Aunque parece que voy a perder, pero no estás perdiendo delante de los ojos de Dios, porque a lo mejor se te cierra una puerta porque dijiste la verdad, pero se te abre. Dios te abre su gracia, te abre su bendición y dice, hijo, verdaderamente mereces que yo te dé lo que tú necesitas. Pero no, a ver, yo quiero tapar y quedo mal yo, y es que no quedo mal delante de Dios, quedo delante mal de la gente. Entonces, ok, es algo que estamos hablando. A mí también me ha pasado, ok. Yo cuando no conocía al Señor era mentiroso, por así decirlo.
Así somos cuando vivimos lejos de Dios, mentirosos. La mitad de lo que hablamos es mentira. La mitad de lo que tú hablas con la gente del mundo de fuera es mentira. Se reúnen a hablar pura mentira. La mitad de lo que hablan, mentira. La mitad de lo que ganan, mentira. Es el mundo que hay fuera. ¿Un mundo de qué? De mentira. ¿Un mundo de qué? De apariencia. Esa es la vida que nosotros queremos tener. Oye, yo no quiero vivir una mentira. El matrimonio que yo tengo, una mentira. Sí, delante de los hombres, bien, ellos nos ven bonitos, pero para dentro de casa el conflicto, las riñas. Sí, pero fuera sí, una apariencia. ¿De qué le vale a la gente? La gente no vive de las mentiras de... La mitad de las conversaciones de afuera, mentira. A mí me preguntaba, yo me encontraba con las personas o con mis amigos, y dependiendo con quién estaba, ¿cuánto ganas? 1,500. Yo no, a este tengo que darle caña. ¿Cuánto ganas? Gano 900. Me encontraba con alguien que sabía que ganaba. ¿Cuánto gana? Gano 2,500. Todo mentira. Oye, el mundo vive, un engaño. Por eso dice, Satanás que engaña, ¿qué? Al mundo entero. Y vamos a seguir en esa mentira. La mentira nos roba la bendición. Entonces, no se preocupen, dice, por la vida diaria, si tendrán, dice, suficiente alimento. Entonces, una de las cosas que nos quiere robar, esa semilla es la preocupación, el que nos preocupemos. Claro, todo tiene que ser un equilibrio, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te preocupa? Pastor, me preocupa que mis hijos no están salvados. Me preocupa ver que mi esposo no cambia. Me preocupa... aquí a todos algo les preocupa. A mí también a veces digo... yo también tengo mis preocupaciones, Pero claro, una de las cosas que tengo que hacer es descansar en Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles algo. Dios se mueve por fe. Dios no se mueve por emociones. Vuelvo a repetir, Dios se mueve por fe. Dios se mueve por fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él no se mueve por emociones. Él no se mueve porque yo esté muy contento un día y tenga la emoción. Señor, hoy tengo fe y estoy contento porque ese día te fue bien y estás emocionado. O porque ese día estás triste y empiezas a orar y empiezas a llorar. Está bien, uno tiene que desahogarse, ¿verdad? En la presencia de Dios. Pero Dios nunca se va a mover por mis lloros. Por mis lágrimas. Ay, Señor, tenme pena. Oye, Dios no tiene pena, vamos a decirlo así. Porque si fuese por pena, imagínate. Si fuese por pena, ya cuántas cosas hubiesen cambiado en nuestra vida si fuese por pena. Porque a veces una de las cosas es que yo quiero tenerme pena a mí mismo. Ay, pobrecito de mí, ay, no sé qué, y yo mismo me quiero. ¿Verdad? ¿Te ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Son cosas que vivimos, ¿verdad? Pero Dios quiere que te muevas por fe. Y la fe va de la mano con la fidelidad. Por ejemplo, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? A ver, alguien me sabría decir qué es fidelidad. La fe va de mano en mano con la fidelidad. Y claro, una de las cosas que también estamos en ese aprendizaje es a ser fieles y comprender dónde es que yo tengo que estar, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que yo tengo? ¿Cuál es el plan de Dios que yo tengo? Mira, hay personas que el día de hoy no llegaron aquí, pero porque a lo mejor no era el lugar en el que estén. A lo mejor están desarrollando su ministerio o están trabajando en el llamado que Dios les ha dado, pero se congregan en Panal de Miel. Oye, si es así, gloria a Dios, si están trabajando en el llamado, en el ministerio y en lo que Dios les ha llamado. ¿Verdad? ¿Sí o no?
Les felicito. ¿Ok? Entonces Dios se mueve por fe, y como les digo, la fe va de mano en mano con la fidelidad. La Biblia dice lo siguiente, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue ¿qué? Siendo fiel. O sea, dice la Biblia, yo soy infiel, Él continúa siendo fiel. Ahora imagínate, si Dios ya a veces si Dios nos bendice por ser infieles, ¿cuánto más si somos fieles? Porque tiene que haber una diferencia. Dios es un Dios justo y dice que paga a cada uno conforme a su obra. Ahora, si Dios me bendice cuando a veces yo soy infiel, porque a veces somos infieles, porque no somos perfectos, imagínate cuando somos fieles. ¿Tú crees que no hace una diferencia Dios? Dios dice que hace diferencia. Yo hago una diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. Entonces, ahora ya la fidelidad van para comprender la fe. La fidelidad es decir, bueno, Señor, a pesar de lo que yo pueda mirar naturalmente, yo voy a ocuparme de lo tuyo, de lo que tú me has llamado. Y uno de los ministerios a los que todos hemos sido llamados es al ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. Todos hemos sido llamados a ganar almas para el Señor. Dice Proverbios 11, el que gana almas es sabio. Y me gustó la nueva traducción viviente, que dice lo siguiente: el que gana amigos es sabio. El que gana a amigos es sabio. Por eso, gana amigos, ¿ok? Gana amigos. ¿Cuántos amigos tienes? El otro día me decían, no, es que los amigos no existen. Oye, ¿cómo? Yo digo, ¿qué? Que los amigos no existen. Pero si, mira toda la gente que te ha ayudado. Y la persona que está a tu lado no es tu amiga o no es tu amigo. No, los amigos no existen. Mira, pero ábreme en San Juan capítulo 15 y ya vamos a ir cerrando, ¿ok? Madre mía, ¿cuánto? Me quedé ahí. Mira, por favor, bájame hasta el verso 10. Mira qué dice San Juan 15. Dice, permanezcan en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y así desbordarán de gozo. Este es el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Dice, no hay un amor, dice, más grande que el dar su vida o la vida por los amigos. Ustedes, ¿qué dice? Mira qué dice. Ustedes, ¿a quién? A los discípulos, pero a los verdaderos discípulos. Confío que de aquí todos seamos verdaderos discípulos. Ahí en Manantiales son los... No, es broma. Dice, ustedes son mis amigos si hacen, ¿qué dice? Lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos en los que son esclavos. Esclavos. Y la Biblia dice que nosotros en el pasado estábamos esclavos del pecado. Pero en Panal de Miel, cuando venimos a los estudios bíblicos, nos acercamos al culto, y cuando en casa yo me tomo tiempo con el Señor y voy a su palabra continuamente, el Señor me va haciendo libre. ¿Ok? Dice, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que me dijo el Padre. Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que me pida, que en mi nombre. Y este es mi mandato: ámense unos a otros. Ya abren en Lucas 12 para terminar ahí de...
Dice, ustedes, dice, son mis amigos, ahora pidan, dice. Pidan y se les va a dar. Porque ya cuando tú empiezas a conocer, Dios te empieza a mostrar lo que Él quiere, ya tú no eres egoísta en tus peticiones. Por ejemplo, que estábamos orando esta mañana, Señor, bendice al evangelista con un vehículo más grande, que lo necesita. Señor, entonces ya tus peticiones no son egoístas. Por eso dice Santiago, piden y piden mal y piden para sus deleites. ¿Para qué yo estoy pidiendo un trabajo? Para mi beneficio, para el mío. Si es así, si es solamente para tu beneficio, ya viene lo mío y ya me olvido de Dios, me olvido de las cosas de Dios. Bueno, la intención del corazón es lo que cuenta. ¿Y por qué a veces no permanece la bendición? El diablo viene y nos roba la bendición. Simplemente por la mala intención en el corazón. Y dice, y luego dijo, a ver, ponme por favor el versículo 23 y vamos leyendo ahí rapidito y vamos a ir. Dice, mira, dice, pues la vida del hombre, dice, la comida y el cuerpo no es más que la ropa. Miren, dice, los cuervos no plantan ni cosechan, ni guardan su comida en graneros, porque Dios los alimenta. Dice, miren los cuervos, ¿ok? No sé si tu esposo canta o tu esposa canta, a tus hijos. No, a ese cuervo no, al que canta no, ¿ok? Que hay unos que cantan como cuervo. El otro día me puse a cantar y alguna vez diciendo, el pastor canta como cuervo. No, a las ahí dice, no plantan ni cosecha, ni guardan sus comidas en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes, dice, son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Dice, ¿acaso todas sus preocupaciones, dice, pueden añadir un solo momento de su vida? ¿Acaso, dice, por preocuparte va a cambiar la situación? No va a cambiar la situación. Pero si tú te mantienes fiel, te mantienes en fe, entonces, como tienes fe, la situación cambia. Amén. Yo les compartía, el domingo les compartí, o el miércoles compartí, creo que el miércoles le dije, hemos venido experimentando milagros todo este año, y el día de ayer me ocurrió algo. Yo todas las mañanas me levanto y digo, Señor, hazme una transferencia de tu reino. Bendigo mi economía, bendigo mis cuentas, papá, con la abundancia del reino de los cielos. Y ayer me hicieron una transferencia. Otro milagro más. ¿Pero por qué? Vamos a decirlo así, ¿ok? Por la gracia de Dios, ya está. Su gracia. Por eso, preocúpate de su gracia y preocúpate de su reino. No porque yo sea el mejor o el más bonito, no. Simplemente, poco a poco he ido aprendiendo. Poco a poco me apoyo en la gracia, ¿ok? Porque no es por fuerza humana, es su gracia y su misericordia. Dice, añadir un solo momento de su vida. Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, dice, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más graves? A veces vivimos preocupados, de verdad. Y yo estos días sí he estado preocupado un poco por el tema económico. Pero de repente cuando ves que el Señor hace un milagro, te bendice de un lado, te bendice de otro lado, entonces tu fe se empieza a animar y dices, Señor, gracias. ¿Y saben qué? Por la mañana el Señor me mostraba la pesca que compartía la semana pasada. El 153, la pesca en San Juan capítulo 21. La pesca que hizo el Señor. Y de repente digo, una pesca milagrosa, Señor. Wow, digo, ¿qué será? Y de repente me entra una transferencia de Hacienda. Yo digo, wow, Señor, tú eres bueno y eres fiel. A veces uno se quiere preocupar, pero mira cómo al final tú terminas contestando. ¿Cómo tú terminas siendo fiel? Porque Él es fiel. A veces nosotros, eso, dale fuerte aplauso al Señor. Dice, miren cómo crecen los lirios. Dice, no trabajan ni cosen. Dice, y su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de esa manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, dice, ten por seguro que va a cuidar de ti también. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Ay, es que no tengo trabajo. Ay, es que no tengo casa. El Señor cuida de ti. Amén. Solo créele y confíale. Y cuando viene el problema, ¿qué empiezo? A blasfemar, a hablar mal, a quejarme. Y luego después para el siguiente día Dios te bendice. Dice, ay, yo ayer estaba hablando mal, Señor.
Porque, dice, ¿por qué? Dice, el Señor le dice a los, ¿por qué? Dice, ¿por qué tienen tan poca fe? En otras palabras está diciendo, están teniendo poca fidelidad. Y por eso es que se están llenando de preocupación. Ya el pastor dice, lee la Biblia, ora, acércate a los discipulados, no tienes que venir todos los tenemos 4 reuniones, tenemos todos los días, la iglesia está abierta. Pero yo digo, mínimo 2 veces a la semana tenemos que acercarnos a la casa de Dios, mínimo. No, yo también comprendería que estar cuatro veces en la iglesia, pues no está bien. Si a lo mejor tú necesitas, tú necesitas instruirte, aprender de Dios, sí, ven. Ahora, los que no pueden, en casa escuchen buenos mensajes de la palabra de Dios. Escucha, bueno, hay hombres de Dios tremendos. Y el día de hoy tenemos la posibilidad de escuchar buenos mensajes de la palabra de Dios para que tu fe se continúe edificando. Dice, ¿por qué tienen tan poca fe? En otras palabras, ¿por qué tienen tan poca fidelidad? Cuando tú empiezas a ocuparte de lo que Él te llamó, entonces todo empieza a darse. Señor, aquí estoy, me voy a preocupar por lo tuyo, Señor, por lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que personas le conozcan. Entonces, como me preocupo por lo tuyo, papá, ya el resto de las cosas dice tu palabra que va a ser añadido. Incluso la promesa de que mis queridos lleguen a tus pies. Entonces yo me centro en ¿qué? En lo tuyo, en las cosas de tu reino. Te voy a servir. Entonces, eso también, es una muestra de fidelidad. Porque les digo, esta palabra dice, ¿por qué tienen tan poca fe? En el original dice, ¿por qué tienen tan poca fidelidad? Está diciendo ahí. ¿Por qué tienen tan poca fidelidad? Entonces tenemos que subir ¿en qué? En nuestra fidelidad. No nuestra fe. Pero dice, maestro, aumenta nuestra fe. Ellos están diciendo, Señor, aumenta nuestra fidelidad. Señor, porque soy infiel. Me toca ir a la iglesia y me invitaron a la barbecue y yo corrí a la barbecue, no fui fiel. Me toca a la iglesia, me invitaron a baby shower, preferí ir al baby shower, al estudio bíblico. Tenía que servir en el ministerio y yo me fui infiel. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor, ¿por qué tienen tan poca fidelidad? Y para tener tan poca fidelidad, vienen las preocupaciones, la duda, y sin fe, pues no se desata el milagro de Dios. Aunque así, todo lo que tú tienes, Dios te lo va a suplir. Aún así, todo lo que tú tienes, Dios te lo suple. Dice, no se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Porque siempre vas a tener el pan. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces tú cada día te levantas y ¿qué dices? Jesucristo, dame el pan de hoy, Mohamed. Todos los días tú tienes que, Señor, ahora que te vas a Marruecos, Señor, dame el pan de hoy. Porque el mismo Dios que te bendijo aquí te va a bendecir allí. A Mohamed lo vamos a mandar a Marruecos de misionero. El primer misionero que va a salir de Paral de Miel para Marruecos ahí, a predicar de Jesucristo. Prontito. El martes te vas, ¿verdad, Mohamed? Dice, esas cosas, dice, mira qué dice. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Vamos a volver a repetir. El preocuparse por el pan alimento, el vestido, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Me gusta, mira esta traducción. Dice, Él les dará todo lo que necesitan. Mira, ábreme en Dios habla hoy. Leía en Dios habla hoy. Me gustó también la traducción de Dios habla hoy. Versículo 31. Dice, ustedes, mira qué dice, qué bonita esta traducción. Mira, ustedes, mira, esto me llama la atención, mira, fíjate. 8:31, versículo 31. Me pasa a veces, muchas de las veces me pasa eso. Fíjate lo que está, ¿ves? 8:31. ¿Qué versículo estamos?
Llego el otro día con la licencia de taxi, me aparco en un lugar. Empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, me bajo y de repente la matrícula que estaba al lado era la misma licencia que estaba. Era mi licencia de taxi, pero en una matrícula que estaba al lado. El otro día la pastora estaba mirando algo y dice, mira la hora y mira. Ustedes pongan atención, dice, mira, pongan atención en el reino de Dios. Pon atención en el reino de Dios. Pon atención en el reino de Dios. Y recibirán también estas cosas, pero si prestas atención. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Quitarnos la atención. Mañana hay baby shower, me guardo para el baby shower. Se acabó baby shower, nunca más vamos a hacer baby shower. Y todas estas cosas, dice, y recibirán todas estas cosas. Y márcame el versículo, vale, sí, el versículo 32, a ver, ¿qué dice ahí? Dice, no tengan miedo, dice, ovejas mías. Dice, ustedes son pocos. Pero el Padre, en su bondad, ha decidido, ¿qué dice? Darles el reino. Y ahí en el reino está todo. ¿Sabes? Cuando tú recibiste a Jesús, el reino de los cielos vino a ti. ¿Ok? Son cosas que poco a poco uno va empezando a comprender y a entender. Conforme va pasando el tiempo, van pasando los meses y los años, uno va empezando a entender cómo Dios funciona. Y yo quiero decirles algo, el otro día me sorprendí y decía, digo, Señor, yo todavía no he visto nada de lo que... Hemos visto cosas en Panal de Miel, todo lo que tú has venido haciendo, pero ¿cuánto más todavía? ¿Cuánto más tenemos que ver? ¿Cuánto más se tiene que desatar nuestra fe y nuestra fidelidad? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y querido Padre, gracias Señor te damos en esta preciosa tarde, papá. Gracias por tu palabra. Bendigo, Señor, a mis hermanas, hermanos. Los pongo en tu presencia. Te pido que, Espíritu de Dios, tú extiendas tu gracia, papá, sobre sus vidas y les bendigas y les ayudes. Señor, declaramos tu bendición, tu reino, querido Padre. Y Señor, por favor, ayúdanos, Padre, a prestar atención a tu reino, a prestarte atención a ti primeramente, papá, porque dice que entonces todo será añadido. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿ok? Y todos los que quieran honrar a Dios, diezmos, ¿ok? Que también eso, el ser fiel en los diezmos también eso es fe. Ofrendas, primicias, ¿ok? Pueden hacerlo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hombre, antes del 24 sería recomendable, ¿ok?